Durante años, las estructuras criminales sembraron el terror en la población hondureña. Pero era la hora de devolverles el golpe. Ir tras ellos y sobre lo que habían obtenido: sus casas, sus autos, sus bienes. Esta es la historia detrás de los operativos más grandes organizados contra las estructuras criminales. Era la hora de que cayera todo el peso de la ley. Esta es la historia detrás de la Operación Avalancha. Esto es Expedientes Criminales. Esto es Expedientes Criminales. Mire, la verdad es que uno sale de su casa y no sabe ni si puede regresar vivo o lo van a llevar en 4 tablas, porque aquí la inseguridad es tremenda. Aquí cada día matan a un motorista. Aquí semanalmente lo están viniendo a cobrar ese impuesto de guerra del presidio. Ordenan allá y aquí le llevan el dinero al presidio. Mire, en muchos puntos de taxi les están mandando hasta 8,000 empiras semanales. Operación Avalancha fue el primer golpe de Honduras a la temida y sangrienta industria de la extorsión en Honduras. Producto de la extorsión, ¿verdad?, que sufren en los diferentes rubros, son millones de lempiras los que estas estructuras recogen. Las organizaciones criminales y grupos de pandillas realizan esta actividad delictiva para obtener dinero y financiar sus actividades ilegales. En Honduras le llaman impuesto de guerra, en El Salvador le llaman renta. Este delito desestabiliza por completo las economías nacionales y la vida de los ciudadanos. Por eso es que hay un replanteamiento en la estrategia de seguridad. Por eso es que ahora las fuerzas de seguridad se enfocan en un combate frontal a las estructuras criminales que antes eran llamadas pandillas. Así como ha ocurrido con los narcotraficantes, a los cuales en los últimos años se les decomisaron millones en propiedades, dinero, vehículos y hasta empresas. Así se ha hecho con las fortunas de los extorsionadores. Según nuestras investigaciones, los cabecillas de estas estructuras viven muy bien. Gracias al seguimiento de las investigaciones, se pudo ver que su estilo de vida es muy diferente al resto de la población. Mire, ellos tienen mansiones lujosas, de 10 millones o más quizás. Tienen múltiples vehículos, carros lujosos, hijos y familiares en instituciones privadas caras, múltiples familias y múltiples parejas, obviamente. Su crecimiento es tal que ahora las organizaciones enfrentan otro tipo de desafíos. ¿Cómo hacer circular grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas? Ahora, estas organizaciones están de lleno en el lavado de dinero. El lavado de activos son las operaciones que transforman, ¿verdad?, el dinero ilícito en dinero limpio. Y así este dinero puede circular libremente en nuestro sistema financiero. Sin poder justificar la procedencia del dinero o bienes, ahora el Estado, con las nuevas reformas a la ley, puede tomar posesión de esos bienes. Pero, ¿cómo manejan el dinero estas estructuras criminales? Al momento del cobro de la extorsión, ellos tienen sus simpatizantes, son los que cobran y van a los negocios a recolectar ese dinero. Ellos se lo entregan a una persona o un pandillero, un marero que es responsable en el sector. Los responsables financieros son puestos muy importantes dentro de la organización. Tienen el poder de decidir. Ellos manejan todo. Cuando usted le quita los bienes a un delincuente, prácticamente le quita su machete de trabajo. Si usted atrapa a un delincuente y no le quita sus bienes,
él fácilmente puede pagar a un abogado y corromper a cualquiera. Así es como se fundaron bares, restaurantes, talleres y muchos otros negocios. Los dueños de estos negocios muchas veces son obligados a participar, pero otras veces lo hacen de manera voluntaria. Así fue como inició un conocido doctor de San Pedro Sula, el cual era muy apreciado por sus vecinos y sus clientes. Con un carácter amable, llegó a ser muy popular. Tiempo después se casó y tuvo unas hermosas hijas. Con mucho esfuerzo, el doctor Efectivamente no pudo con todo. Al parecer la clínica empezó a operar en rojo y las deudas y los intereses de la clínica crecían. El doctor la estaba pasando mal, pero no se atrevía a decirle a su familia. También la situación en casa empezó a complicarse. El doctor y su esposa terminaron divorciándose. Con una situación tan difícil, el doctor ya no se podía dar el lujo de rechazar clientes. Se dice que para esa época al doctor, que se le miraba tan sonriente y tan campechano, ahora se le miraba otra cara. Según nuestras investigaciones, todo comenzó cuando el doctor empezó a atender a los miembros de las pandillas en su clínica. Miembros de la Mara MS encontraron un refugio cuando eran heridos de bala. El doctor los atendía bien, no les cobraba mucho y sobre todo, no los reportaba a la policía. Así fue como el doctor conoció al Porquis, uno de los principales cabecillas de la MS. Con el tiempo, fueron tomando confianza entre ellos y el Porquis le propuso un negocio muy lucrativo al doctor. Lo que el doctor no sabía es que en base a esa decisión, toda su vida cambiaría para siempre. La evolución de las estructuras criminales, que antes se conocían como maras, ha sido impresionante. Pero este salto no hubiera sido posible sin la complicidad de muchas personas dueñas de negocio. Ahora, el lavado de dinero es parte fundamental de este negocio sangriento. Según nuestras investigaciones, se comienza a vender droga en la clínica porque está en un lugar estratégico, muy bien ubicado. La gente no podía sospechar, aparte el doctor tenía una reputación muy intachable. Escondido a plena vista, la venta de drogas rápidamente reportó más beneficios para el doctor que los que había tenido en varios años. La clínica comienza sus funciones entre el 2003 o 2004, pero su crecimiento se dio en el 2012. El estilo de vida del doctor cambió notablemente. Él pudo arreglar sus diferencias con su ex esposa e incluso le dio trabajo a su hija. Como el negocio creció, el doctor comenzó a meter familiares, que eran las únicas personas en las que él confiaba. Ya no era una simple clínica, ahora era un centro médico hospitalario. Su sueño del hospital se estaba cumpliendo, pero ¿a qué costo? La venta de droga prácticamente fue el comienzo nada más de esta historia. El doctor se metió de lleno en toda la estructura criminal. El doctor y la estructura estrecharon vínculos. Una de las hijas del doctor inició una relación amorosa con alguien que apodaban Sonny.
quien era el segundo en la estructura de la pandilla. Probablemente esto ayudó a que el doctor se metiera de lleno con ellos. Ahora el centro médico se convertiría en una fachada para lavar el dinero de las extorsiones que cobraban los miembros de la MS. El doctor legalizó el dinero de las extorsiones con compra de propiedades e inversiones en empresas de diferentes rubros. El doctor recibía el dinero de las extorsiones de la MS y lo hacía pasar en sus finanzas como ingresos de la clínica y del hospital. Prácticamente era un intercambio de beneficios. Él manejaba el dinero de ellos a través de sus empresas ilícitas a cambio de un porcentaje. No hubo presión. El doctor se dedicó al lavado de activos y creó 2 asociaciones mercantiles a su nombre, de sus hijas y su ex esposa, quien era oficialmente la administradora del centro médico. Después de eso, el doctor intentó con la política. El doctor trató de convertirse en alcalde de San Pedro Sula en varias ocasiones. Su promesa era ayudar a los más pobres, pero no pudo avanzar de ser precandidato. Nosotros ya teníamos en la mira a los miembros de la estructura criminal, en especial al Porky. Las autoridades habían estado trabajando constantemente, siguiéndole la pista a estos criminales y sus socios. Sin saberlo, ellos serían los primeros en caer en un mega operativo planificado por las autoridades. Alexander Mendoza, conocido como Porquis, se presumía culpable de múltiples homicidios, cobro de extorsión, sicariato y venta de drogas. Cuando se planeó la operación Avalancha, queremos ser contundentes. Vamos de frente contra las organizaciones criminales y contra quienes cobran el llamado impuesto de guerra. Fue más de un año de investigación y planificación. Esta operación abarcó varias ciudades del centro y norte del país, con participación de gente del Ministerio Público, ATIC, DLCN, Fiscalías de Delitos contra la Vida y contra el Crimen Organizado. En la operación Avalancha se tiene programado un total de 81 bienes que son asegurados. Entre estos 81 son 32 empresas mercantiles y 49 aseguramientos. En lo que compete al sector del Valle de Sula son 20 que se están realizando. Todavía se está esperando resultados de las operaciones. En San Pedro Sula son 10, entre algunos negocios, algunas clínicas, canchas deportivas, unas viviendas, un car wash, una zapatería, una imprenta y diferentes viviendas que se ha llevado a cabo las operaciones de allanamiento y posteriormente el aseguramiento por personal del OAVI. En el operativo participaron efectivos de Fusina, Tigres, Policía Nacional y miembros de la Policía Militar. Desde las 6 de la mañana, más de 150 agentes se trasladaron a diferentes puntos. Se ejecutaron 42 allanamientos de forma simultánea en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Talanga. Más de 100 aseguramientos de viviendas y vehículos. En octubre del 2016 se realiza la primera operación Avalancha y fue todo un éxito. Ejecutamos 15 órdenes de captura contra los principales cabecillas de la MS. Las acciones simultáneas llevaron a la captura a un alcalde y hasta un excomisario de la policía. Auto de formal procesamiento y prisión preventiva le dictan a las 12 personas capturadas a través de la operación Avalancha y que en las últimas horas comparecieron en audiencia inicial ante un juez nacional. En la lista sobresalen un ex subcomisario de la policía, el alcalde de Talanga, 2 supuestos cabecillas de la Mara Salvatrucha y otros imputados. Las autoridades estaban tras la pista del doctor hace mucho tiempo. Tenían orden de captura por asociación ilícita y lavado de activos. Durante la operación Avalancha, el doctor era uno de los objetivos principales. Pero cuando las autoridades llegaron, no lo encontraron ni en la clínica ni en ninguna de sus casas. Había desaparecido. En la clínica Ochoa encontramos 1 millón de lempiras en compartimento falso. Las autoridades que participan en el operativo Avalancha han encontrado en el interior de la clínica privada Ochoa 1 millón de lempiras. En la casa de la exesposa encontramos una caleta oculta y en ella habían más de 10 millones de lempiras. Por ese decomiso de dinero fueron acusadas la exesposa del doctor, su hija y una empleada doméstica a quien se le encontró dinero oculto pegado a su cuerpo. A ellas se les acusó del delito de lavado de activos y asociación ilícita. Ellas estaban buscando la manera de justificar ese dinero diciendo que eran ingresos de las operaciones de la clínica y de remesas familiares.
Tiempo después, fue capturada la otra hija del doctor, la esposa del Sony. Aunque no pudimos capturarlo esa vez, el doctor cayó tiempo después. Luego de varios días de seguimiento y vigilancia, la policía militar capturó al doctor. De acuerdo a la información que nosotros manejamos y información de inteligencia nos indican una orden de captura pendiente, se logra ubicar y se le da captura al doctor Miguel Ángel Ochoa Centeno, quien ha sido identificado de ser también el propietario de la clínica Ochoa que operaba en la colonia Montefresco de esta ciudad de San Pedro Sula. Actualmente el doctor se encuentra detenido en la cárcel de Támara. El 28 de febrero, y una fiesta se celebraba. Un joven estudiante departía con algunos amigos al interior de su casa. Mientras se desarrollaba la fiesta, varios hombres armados saltaron el muro de la vivienda. Los hombres armados tenían un objetivo claro. Mientras amenazaban a los invitados, se dirigieron directamente al segundo piso, donde se encontraba el joven estudiante y dueño de la casa. Ellos amarraron y amenazaron a los demás jóvenes que se encontraban en la fiesta. Los sicarios, supuestamente miembros de la MS, registraron la casa, levantaron la tapa de los sanitarios y dieron vuelta a todo el lugar. Pero, ¿qué buscaban? ¿Y por qué amenazaron al joven estudiante de arquitectura? Se sospechaba que este joven estaba vinculado con la estructura criminal MS. Nada de esto parece acabar bien para el joven. Los sicarios, supuestamente miembros de la MS, registraron toda la casa. ¿Pero qué buscaban? ¿Y por qué amenazaron al joven estudiante de arquitectura? La respuesta está relacionada con el operativo Avalancha. En la lista de empresas aseguradas en el operativo Avalancha, figura una de nombre Inmure, empresa registrada el 2013. Esta empresa se dedicaba a la venta y reparación de aires acondicionados. También reparaban vehículos, incluso se dedicaban a la comercialización de carros usados. El joven era administrador de esta empresa. Pero el joven de 24 años también era administrador de una rentadora de carros en Roatán, una fábrica de bloques y 2 talleres de mecánica. Él decidía si este dinero lo utilizaba para comprar armas, drogas o invertirlo en negocios locales. Bueno, según nuestras investigaciones, este joven llevaba un estilo de vida muy lujoso. Excesos, carros carísimos y muchas fiestas. Según lo que investigamos, él se dejó llevar por los excesos. Su carácter cambió y comenzó a exhibirse. Incluso un policía de tránsito lo recuerda muy bien porque en cierta ocasión amenazó a otro conductor que se le atravesó en su vehículo. El joven estaba identificado como pieza clave de la estructura criminal, como administrador y responsable de grandes cantidades de dinero.
Bueno, mientras algunos sicarios le preguntaban al joven dónde estaba el dinero, otros lo golpeaban. Al no encontrar lo que buscaban, se lo llevaron. El cuerpo del joven fue encontrado muerto dentro de la vivienda. El forense determinó que murió por la pérdida de sangre. La hipótesis que manejamos es que estos criminales sospechaban que este joven se había quedado con dinero y con drogas que les pertenecían a los cabecillas de la Mara. En busca de eso, acabaron con su vida. Los investigadores también encontraron al menos 100 aires acondicionados de las empresas Inmure en la bodega de la casa. Este era un joven con un buen futuro. Venía de familia trabajadora, pero decidió dejarse llevar por el mal camino y una vez que entran ahí, nunca terminan bien. Pero el joven no era el único administrador de esta estructura criminal. Hay muchas personas que aparentan ser empresarios, pero en realidad esto solo es una fachada, porque son testaferros o lavan dinero. Conozca uno de los mayores testaferros de la estructura criminal MS. Su apellido es Cabrera. Según las investigaciones, él era el principal encargado de lavar dinero de la MS. Cabrera fue blanco de la operación Avalancha 2. Los miembros de la pandilla llevaban bolsas negras con dinero en efectivo a las oficinas de Cabrera. Estas oficinas estaban ubicadas en una concesionaria de autos, inversiones empresariales e incluso donaciones a iglesias. ¿Por qué las donaciones a iglesias? Es una forma muy fácil de lavar dinero. Ellos se alían con un pastor y le entregan el dinero. El pastor lo deposita como que fuera ofrenda de los fieles. Luego se lo regresa, menos los intereses que le corresponden a él. Se confiscaron más de un centenar de residencias, 61 terrenos y 18 sociedades mercantiles. Las evidencias obtenidas durante la operación han dado paso al argumento de que esta estructura está involucrada cada vez más en el tráfico de drogas transnacional. Mire, ellos hacen uso de testaferros e incluso de socios estratégicos. En este caso, el señor Campbell era uno de ellos. Él es la conexión de la MS para ir por nuevos rumbos. Pero, ¿quién es él? Él era un hombre de origen humilde que se dedicaba a jalar piedra en San Pedro Sula. Tiempo después, se inició como un pequeño vendedor de drogas en el barrio Cabañas. Tiempo después se hizo miembro de la MS-13 en el 2008. Comenzó a crecer y puso un yunker, después un taller. Por último, todo se transformó en un plantel gigante, lleno de camiones de transporte y grúas. Una persona con esa logística de transporte es un socio estratégico para cualquiera. Según investigaciones, el Porky decía que la familia tenía que crecer. ¿Pero qué quería decir? Probablemente se refieren a organizar una red de transporte de droga a nivel masivo. En el 2013, el señor Campbell conformó Delca, una empresa de transporte cuya carga principal eran los fertilizantes, un camuflaje típico para transporte de drogas. De lo que estamos seguros es que el señor Campbell viajó a Barranquilla, Colombia. Ahí pudo haberse encontrado con Darío Antonio Usaga, alias Otoniel. Este era líder de la organización criminal Los Urabeños. Después de eso viajó a Panamá y Estados Unidos. Con la operación Avalancha todo eso se desbarató. Hicimos decomisos masivos de camiones y grúas, además de un inmenso plantel donde se les hacían modificaciones y reparaciones.
Fueron más de 45 rastras y buses, técnicos de inspecciones oculares y agentes militares con perros amaestrados, quienes inspeccionaron cada una de las rastras y contenedores. Ahí encontraron varios compartimientos ocultos donde se podía ocultar droga. El señor Campbell logró escapar gracias a la ayuda de un policía corrupto, pero le seguimos la pista. La red fue desbaratada, pero lo que los investigadores encontraban en los allanamientos no dejaba de sorprenderlos. En casa de un testaferro incluso encontramos manuales satánicos. En las extensas propiedades, los agentes, además de sorprenderse de los lujos de los que gozaban los líderes de las maras, se encontraron cosas extrañas como frascos de diversos colores, pócimas para atraer dinero y pinturas macabras que reflejan la vida criminal que llevan a diario. Al ver su estilo de vida, realmente nos damos cuenta que esta gente lleva una vida bastante oscura. También descubrimos que los cabecillas son los que disfrutan los beneficios de esa vida criminal. Los soldados no tienen ni idea del dinero que se mueve. Avalancha en sus diferentes versiones definitivamente fue todo un éxito. Fue un golpe psicológico fuerte. Realmente dudo que se hayan esperado una respuesta tan grande por parte del Estado. Pero también la estructura criminal Barrio 18 fue golpeada por la autoridad. Duros golpes se dieron en las diferentes operaciones avalanchas, algunas hasta con descubrimientos macabros. Pero también la estructura Barrio 18 fue golpeada por la autoridad. Su nombre es Ricky y se le conoce con el nombre del Boxer Huber. Él era el encargado de dirigir las actividades de toda la estructura. Él operaba en Tegucigalpa y desde allí giraba órdenes para todo el país. Esta persona, debido a el gran grado de mando que tenía dentro de esta estructura criminal, giraba todas las instrucciones. Cualquier robo de vehículos, cualquier muerte que se realizaba, eran instrucciones emanadas por esta persona. Él fue responsable directo de muchas cosas que pasaron en el país. Su liderazgo fue corto, pero sangriento. Nació en Tela en 1973, pero creció en Los Ángeles, California, luego de que su madre se lo llevara mojado cuando tenía solamente 3 años. Dicha persona emigró hacia los Estados Unidos en 1989 y en ese tiempo ingresa en lo que es dentro de esa estructura criminal en Estados Unidos. Se adoctrina dentro de ellos y en el 2000, aproximadamente en el 2002, es recapturado por las autoridades estadounidenses y lo mandan aquí, a Honduras. En su récord criminal hay registro de su paso por la prisión estatal de California. Posteriormente, esta persona fue detenida por las autoridades hondureñas por el delito de asociación ilícita y por robo de vehículos. Estuvo preso en el centro penitenciario de Támara en el año del 2003 hasta el año del 2016, donde cumplió su condena. Mire, es un ex convicto que cumplió condena por el delito de asociación ilícita y robo de vehículos. Ya en Honduras tuvo la ventaja de conocer a los miembros de la 18 en el extranjero, lo que le permitió ir escalando rápidamente hasta llegar a ser considerado cabecilla. Se le consideró por mucho tiempo el encargado de adoctrinar a los demás miembros de la estructura. Posteriormente, cuando esta persona sale libre, se le dio la autoridad impuesta por los cabecillas de dicha estructura criminal que guardaban prisión, en lo que en ese entonces era Támara, para poder llevar la voz, que es lo que ellos normalmente aplican. La persona que está al mando es la persona que lleva la voz. Recientemente había recobrado la libertad. Fue capturado en un operativo sorpresa realizado en la colonia Tiloarque de Comayagüela. En su rostro era evidente el enojo y la preocupación.
Detención judicial dictó un juez de jurisdicción nacional contra el cabecilla de la pandilla Barrio 18, Ricky Alexander Zelaya, alias Boxer Huber. Estas medidas también se le dictaron a los 9 miembros más de la organización ilícita, quienes fueron capturados en operativos simultáneos en la colonia Tiluarque y América de Comayagüela. En conjunto con la Policía Militar y otras instituciones, se capturan 12 pandilleros, entre ellos el cabecilla, que es Boxer. Este pandillero fue capturado en la colonia Tiluarque, de aquí de la ciudad capital. A estos individuos se les encontraron armas cortas y armas largas, como decir fusiles AK-47, fusiles R-15, UCI, pistolas, granadas y diferentes municiones para ese tipo de armas. El Boxer no verá la luz del día por mucho tiempo. Estos operativos tienen como objetivo la destrucción del poder económico y simbólico de las estructuras criminales. Ambas estructuras en los últimos años han adquirido gran cantidad de propiedades. Las autoridades, además de estar detrás de los dueños de las empresas y propiedades, tienen en la mira a los familiares, mujeres y socios que decidieron ser parte de la estructura. Mire, las acciones contra estas estructuras criminales continúan. Incluso hemos atacado los lugares donde están recluidos, ya que sabemos que estos criminales, aún estando presos, siguen cometiendo delitos. Ante la amenaza que vivía San Pedro Sula por un centro penitenciario colapsado y donde se planificaban múltiples asesinatos, extorsión, narcomenudeo, sicariato y otros flagelos, las autoridades de Fusina, mediante orden del señor presidente constitucional de la República, dieron paso a una mega operación militar jamás vista en la historia, con una amplia planificación y diseño detallado, denominada Operación Arpía. Semanas atrás, advertimos que trasladaríamos a El Pozo a otros 20 reclusos. Advertimos que deberían de corregir su camino, pero pese a ello, nuestros cuerpos de seguridad han detectado que desde las cárceles siguen ordenando crímenes, extorsiones y actos de terror. Estas acciones son duros golpes contra las estructuras, ya que aún estando presos gozaban de muchos privilegios. Poniendo en práctica principios operativos militares como ser sorpresa, rapidez y sincronización, empeñando medios aéreos y terrestres, siendo supervisada por el señor presidente de la República, en virtud del alto grado de riesgo de la misma, con el traslado de líderes de estructuras criminales considerados de alta peligrosidad por la gran cantidad de armas de grueso calibre y munición que mantenían en caletas ocultas a lo interior del centro penal. En la Operación Arpía participamos 3.000 efectivos militares, 245 vehículos terrestres y también 5 aeronaves. En mayo de este año, se inició el traslado masivo de 773 reclusos, en su mayoría miembros de la Mara 18 y la MS, de la prisión de Támara hacia la cárcel de máxima seguridad La Tolva, en Moroselí, El Paraíso, conocida como El Pozo 2. La Operación Arpía en sus diferentes fases es considerada única en el país y es calificada como una de las mejores planificaciones tácticas y estrategia militar en Latinoamérica. El sistema penitenciario había sido desbordado hace tiempo y era tiempo de realizar acciones eficaces. Se trasladaron más de 3.000
kilómetros hacia el oriente de Tegucigalpa. Tiene capacidad para 1.300 presos y cuenta con módulos de alta peligrosidad, al igual que el pozo en Ilama, Santa Bárbara. Centenares de pandilleros fueron trasladados en una operación exitosa, lo que permitió que el presidente de la República aprobara más traslados. Y en ese sentido yo quiero decirles que no vamos a descansar hasta que San Pedro Sula y Honduras sea un país más seguro para todos. Aprovechando la capacidad logística desplegada y las condiciones, se instruyó a los líderes de la operación a adelantar más traslados. Posteriormente, 119 reos que estaban ubicados en otros recintos fueron trasladados a la tolva. Y es parte de las operaciones que se realizan bajo todos los parámetros de seguridad en el fiel cumplimiento de los derechos humanos que le compete a cada privado de libertad y utilizando tanto recursos humanos, recursos logísticos, equipo aéreo para mantener un mejor control y las diferentes fuerzas operativas, tanto Policía Nacional, Policía Militar, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Tarea Interinstitucional, representantes de derechos humanos, fiscales, para dar legalidad a la operación al momento del desarrollo. A eso de las 2 p.m., los 773 ya eran los nuevos inquilinos del Pozo 2. Es la única forma de ganar esta guerra y no nos vamos a dar por vencidos. La Operación Arpía, en sus diferentes fases, es considerada única en la historia de Honduras y calificada como una de las mejores planificadas de forma táctica. Y el traslado de más de 700 reos a cárceles nuevas son pasos firmes que buscan rescatar al país de las garras de estas estructuras criminales.